Bueno, vamos a iniciar la grabación. Espérame, ponemos esto en silencio. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran en este día? Angélica, Mariana, Dayana. Buenas tardes. Eh, Mariana y Angélica, ¿me hacen un favor? ¿Me ponen el número de ficha y su nombre y apellido para poder tomar la asistencia en esta tarde? Sí, Bienvenidas a señora. la sesión. Empezamos. Es nuestra sesión en línea del componente técnico que hacemos semanal para las fichas 93, 76 y 97. Recuerden que estamos actualmente eh, en la etapa lectiva de formación de ustedes. Recuerden que lo pueden encontrar en participantes. Ahí les van a salir de primeras el instructor y ahí le dan clic en información al lado izquierdo. Vamos a compartir pantalla, a ver si me permite. Profe, qué pena, un momento. Dime. Lo que pasa es que acabé de revisar lo del video y la calificación me aparece buena, me aparece nada. Ah, bueno, listo. Entonces, como les decía, ese fue el corte que yo les mandé anexo. ¿Están viendo territorio? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, ese fue el corte que yo les mandé en el cuadro de honor. Y yo estoy hoy actualizando todo, por eso califiqué todo primero, todo lo que era para hoy. Pues no tenía tiempo hasta mañana o pasado mañana, pero yo lo califiqué todo para que todo lo que estuviera pendiente, que ustedes hubieran alcanzado a enviar el fin de semana, lo hubieran podido mandar y se hubiera calificado. Bueno. Vamos a hacer solamente un repaso rápido de qué evidencias tenemos para la ficha, ¿sí? Porque en realidad tengo que seguir haciendo los informes y fuera de eso tengo que atender otra ficha. Entonces, quiero ser muy enfática en que ustedes tienen aquí en fase, voy a mostrarles, estamos actualmente en la fase 3, voy a mostrarles al azar cualquier ficha. Entonces, mm, no me quiso actualizar nada, ¿por qué? Esto no está actualizando, espérenme. Algo pasó. Ya. Ah, no, 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 permítanme. Ya. Entonces, ya tenemos, ¿qué tenemos en fase análisis? En fase análisis, perdón, en fase ejecución, discúlpenme, estamos viendo la actividad de proyecto 3 y en esa actividad recuerden que ustedes desde esta fase están viendo inglés, las competencias de bilingüismo. No las vayan a dejar porque aquí están, miren. En nuestra guía de aprendizaje 3, ¿qué tienen que tener claridad? Que está aperturada la evaluación, la infografía y el flujograma. ¿Qué les tengo que decir en cuanto al flujograma? Permítanme. Vea, ahí está ya abierta tiene varios intentos, aprovechen que tienen varios intentos porque eso después se cierra. No se quedan los intentos que tienen creo que 3 o 4 intentos listos. En la infografía que les dije, ¿qué es lo que he visto? Recuerden la guía. Veamos antes de ello la guía. Veamos la guía porque es que está pasando algo y es que aquí nos dice claramente, les voy a ver esto un poco más grande, que está la evaluación del proceso de admisión. ¿Qué debo revisar previamente a la evaluación? Pues debo revisar el material de formación. No me están revisando el material de formación previo al hacer la evaluación. Voy a darle admisión aquí a alguien. Entonces, si no revisan su material, pues ¿cómo van a responder adecuadamente la evaluación? Tienen que revisar el material. Recuerden que no es sino darle siguiente. Ustedes ya saben manejar esto. ¿Qué parte del material también tienen que revisar? El de prestadores, porque la evaluación es integral, no solo de una temática, sino de las dos. ¿Listo?
Eso como recomendación. ¿Qué otra recomendación tenía que darles? Tenía que decirles acá, en las actividades que estamos presentando, ¿cuáles son los plazos de esas actividades, de esas evidencias? Ya están todos presentando la evaluación. Como les digo, tienen varios intentos, pueden aprovecharlo. La infografía, yo les dije que podían utilizar la herramienta Canva, pero que tiene la infografía. Ustedes tienen que ceñirse a lo que dice la guía de formación y ver lo que les están pidiendo. ¿Por qué les hago claridad? Porque me están mandando flujogramas de un proceso de admisión que ustedes lo hacen muy general y ahí nos dice qué es lo que tienen que hacer. Entonces vamos a ver para cada caso. Vamos acá, mire. Es que estoy con un tema allí que no he podido solucionar y es un tema doméstico. Bueno, chicas, mira. Entonces, hablemos un poco del flujograma, porque ya se los expliqué en la ocasión pasada, pero no lo están haciendo correctamente. ¿En qué nos vamos a centrar? En lo que dice acá, miren. Entonces dice, una vez apropiados los conceptos y materiales relacionados con el proceso de admisión de los usuarios a los servicios de salud descritos, acá le pueden dar clic a la resolución. Ah, no le da, no tiene el vínculo. Correcto, pero eso está aquí en material de formación. En el material de formación lo encuentran. Sigamos en lo importante. Por medio de la cual se precisan los formatos, bueno, todo eso ya lo habíamos hablado. Y en el material de prestadores de servicios, definidos que en el decreto 4747 de 2008, que ustedes ya saben que lo reglamenta la resolución del 2008. Y recordando que la admisión del paciente en el sector salud se puede detallar como la puerta de acceso a los diferentes servicios. Y yo les decía que en la red prestadora, es decir, en las IPS, hay una entrada a esos servicios, ¿listo? A esos servicios que tienes que tener en cuenta en admisión. El acuerdo contractual, es decir, el tipo de contratación que se tenga entre las partes. Si no lo hay, pues entonces ya saben que va a una tarifa SOAT, pero eso lo van a ver más adelante en facturación. ¿Qué es importante? La oferta del prestador, de la institución prestadora. Y de ahí, cuando tienes claro, en el material de formación dice cuáles son la entrada a los servicios de las IPS y dice un material específico, nos dice un material específico de prestadores que está acá, miren, antes del de inglés. Entonces, ahí sí nos dice, construya un flujograma en el cual indique el proceso de admisión de un usuario que ingresa por miren que no es solo un flujograma finalmente, es consulta externa A, B, urgencias de enfermedad general, C, urgencias accidente de tránsito, D, remitido de otra institución y E, usuario en estado crítico. ¿Por qué les hago énfasis? Porque dice, una vez elaborado el flujograma, simule el proceso de admisión por medio de un juego de roles. ¿Qué significa el juego de roles? Es una técnica didáctica activa en la cual busca es que ustedes se familiaricen, que lo pueden hacer entre dos personas por una videollamada. ¿Cómo va a ser ese proceso de admisión? Y yo les decía en la anterior sesión, eh, enfaticen en que flujogramas en el Internet ustedes los pueden consultar porque para eso estamos viviendo la era de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación. No te tienes que inventar nada, lo puedes ir y usar. Yo no te estoy diciendo que no lo uses. Antes, al contrario, que lo uses y que te fijes, y por eso me tomé el trabajo de explicarles el flujograma, cada acción secuencial, cómo iba dentro del diagrama de flujo. Me están mandando un cronograma solo. Permítanme que aquí algo pasó. Un momento, por favor. Ay, Dios.
Están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Me están oyendo? Sí, señora. Ah, bueno. Bueno, entonces si me entienden, es que yo necesito que me entiendan esto. ¿Por qué? Porque me hacen tener mucho reproceso. Cuando les reviso las evidencias, lo que veo es que hacen un flujograma, pero no toman las figuras, si no las tienen clara, si no tienen clara cuáles son las figuras de cada secuencia en el diagrama de flujo o flujograma, por favor revisen la sesión anterior que está colgada. Les voy a mostrar en dónde está colgada las sesiones, porque yo los tengo mal acostumbrados que se las mando, pero las sesiones siempre van a estar en sesiones en línea. Ustedes le dan grabaciones, sesiones en línea, van en ejecución, y en marzo ahí está la sesión que ya tuvimos en marzo. ¿Listo? Las anteriores a esa, que son las de febrero, aquí están. Yo intento siempre ponerles la fecha primero, mire. Entonces, si tú, por ejemplo, vas y revisas la de marzo, te vas a dar cuenta que aperturas y va a estar la sesión allí. Se las dejo en un YouTube oculto. Si no tienen el enlace del YouTube, no lo van a encontrar. Y ahí está la sesión, mire. Si se dan cuenta, esta es la última sesión. Oh, nos mandó la música. Y esto porque, miren que acá está procesando. Mira, acá está, mira. Si ven que ahí están el tema secuencial de las figuras. Además me dijeron que ustedes ya habían revisado eso con la profesora Carmen, con la instructora Carmen. Bueno, en la infografía, vamos a ver en la guía qué nos dice de la infografía, que esa es previo al flujograma. El manejo de la documentación propia del proceso de admisión a los servicios de salud en Colombia es de gran importancia. Les voy a decir algo, ¿por qué es de tan gran importancia? Hoy en día, con la tecnología que existe, hay Internet de las cosas, IoT, hay inteligencia artificial, existe la blockchain para historias clínicas. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque ya no es una historia clínica, bueno, se sigue usando, nadie va a decir que no, pero ya todo está sistematizado, está automatizado. Inclusive la inteligencia artificial va a llevar a que junto con la blockchain se pueda saber cuál es el riesgo del paciente previo a llegar a la clínica. Entonces, todo eso va a estar conectado en la historia clínica, y la historia clínica también va moldeándose a los cambios de la modernidad. ¿Por qué se los digo? Porque la historia clínica anteriormente, inclusive en este técnico, teníamos que ver archivo, teníamos que ver cómo se custodiaba 5 años físicamente, después se pasaba a un archivo inactivo y se veían todos los parámetros también de archivo. Ya eso no es tan importante, aunque sigue siendo muy importante porque es obligación tenerla digitalizada, guardada, ¿cierto? Por parte de la institución prestadora de servicios de salud, así sea un consultorio. Entonces se los digo, ¿por qué? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes conozcan la confidencialidad de la historia clínica, la custodia que tiene que tener el prestador. La privacidad de los datos es hoy en día y cada vez más la privacidad de los datos que están dentro de la historia clínica se hacen mucho más sensibles, datos sensibles. Pero, ¿qué pasa? Cuando tenemos IPS de alta complejidad, tenemos algo muy importante que ustedes tienen que tener presente siempre, y es, eso puede hacer la diferencia entre salvar la vida de un paciente o no rápidamente, porque si el paciente, digamos, llega infartado y no sé, tiene alguna alergia, algún medicamento, por ejemplo, eso lo puede salvar si el médico tiene los datos de la historia clínica a la mano. Entonces, miren que dicen aspectos fundamentales en el sexo de atención. ¿De atención de qué? De atención de servicios de salud. Entonces, yo les quiero enfatizar en lo siguiente.
Ustedes no se tienen que ir a hacer la infografía de otro lado porque ustedes tienen la información acá. Entonces, yo lo que les invito es que en su menú vayan y busquen el contenido del curso, se vayan a la actividad de proyecto y busquen el material de formación. ¿Dónde está el material de la historia clínica? Esto yo ya se los había dicho, algunos ya, yo sé que es repetitivo porque ya inclusive se les calificó las evidencias, pero hay personas que todavía están mandando y he tenido que devolver. Entonces, miren, aquí en el ítem 3 del material de normatividad del reglamento del sector salud está la información. Por favor, revísenla antes de hacer su infografía, porque la están mandando erróneamente. Entonces, basado en lo anterior y teniendo en cuenta la normatividad que se relaciona en el siguiente diagrama y los conceptos abordados en el material de formación, ahí miren que ahí les está diciendo lo que yo les dije ahorita. Elabore una infografía en el cual describa los aspectos más importantes de la historia clínica. ¿Qué les está diciendo? Que tengan en cuenta esta normatividad, miren que es una fuente del 2001. Y les está diciendo que tengan en cuenta qué material, este que les estoy mostrando acá de la historia clínica. Entonces, por favor, esa infografía con Canva es muy fácil hacerla porque es una aplicación que les ayuda a hacer infografías, pero yo lo que no quiero es que cojan una infografía hecha en inglés y me la pasen a español, que lo he visto. No es de su autoría, entonces no lo hagan. Miren que tenemos que hacer la otra semana, dentro de 8 días, les voy a explicar el resto de nuestras evidencias. Entonces, ¿qué evidencias vamos a tener para la próxima semana? Vamos a saber cómo vamos a sustentar una autorización de los casos que están aquí descritos en nuestra evidencia. Y vamos a admitir y qué formatos necesitamos. Para ello, ¿qué necesito que ustedes revisen? Que ustedes revisen su material. Vuelvo al material. Como ya han hecho la infografía, ¿cierto? Como ya han hecho el flujograma, ya deben de conocer el decreto 4747 y su reglamentario, que es del 2008, que es la resolución 3047. ¿Qué más deben de revisar? Que les recomiendo que revisen para la siguiente clase. Aquí abajo. El plan de beneficios, yo ya se los había dicho desde la segunda sesión o tercera, no recuerdo exactamente, pero yo les dije que miraran el tipo de contratación. ¿Por qué el tipo de contratación? Porque cuando nosotros estamos hablando de un tipo u otro de contratación, miren acá, yo creo que ya están más familiarizados, pago por caso, es decir, un conjunto integral de atención. Yo les decía, por ejemplo, una catarata o cuando hacen procedimientos quirúrgicos de ortopedia empaquetados, cuando es capitaciones de una forma, cuando es por eventos de otra. Entonces, cuando ustedes hacen el flujograma, así parezca una actividad sencilla, es porque ustedes deben de reconocer cómo se hace la admisión de un paciente de consulta externa, cómo se hace en urgencias, cuando es accidentes de tránsito es diferente a la enfermedad general. Entonces, bien juiciosos, por favor, se me ponen al día con ese tema de lo que les dije de los llamados de atención, por favor. Los dejo porque tengo la siguiente sesión y me cuentan las personas que tengan alguna duda sobre... Lore Yepes, Lore, yo no te he mirado lo del llamado de atención. ¿Me puedes dar tu ficha, por favor, y tu número de... Las personas que hayan entrado al final, después de que ya habíamos iniciado sesión, les dije que mañana tenemos revisión y seguimiento de llamados de atención y planes de mejoramiento y de otros temas de la plataforma. Entonces va a ser con la dinamizadora y la coordinadora. Por favor, traten de ponerse al día totalmente con la fase análisis. Listo, chicos, los que se quieran salir, nos vemos, dejamos hasta acá. Cuídense mucho, nos vemos dentro de 8 días. Cualquier cosa me preguntan. Bueno, pónganse al día. Me quedo con Diana Lorena.
Carolina, ya la revisé, Diana Lorena. Diana Lorena. Ah, no, Diana Lorena, estás totalmente en día. Muy bien, te felicito. Te fue muy bien en la fase 2, que es la fase planeación. ¿Tienes algún pendiente en la fase análisis? Hoy quedarán, para los que entraron al final, quedarán disponibles, si no es hoy, mañana, más tardar al mediodía, quedará disponible la fase planeación para que los que tengan llamado de atención puedan colocarse el día en fase de. Esa es la fase 2 de planeación. Y en la fase análisis les mandaré, porque estoy todavía mandándolos, el llamado de atención con fechas de 19 a 20 para que este fin de semana que viene se pongan totalmente al día. ¿Tienen una pregunta hasta acá, por favor? Entonces, cuídense mucho. Feliz tarde. Yo sé que fue muy rápido la sesión de hoy, pero realmente tengo que terminar los informes para mañana y los llamados de atención que me solicitó la coordinación. Bueno, cuídense mucho. Un abrazo. Feliz tarde.